Bienvenidos a nuestro estudio de este miércoles. Como todos los miércoles estamos llevándole a usted este 22 de junio del año 2022 una porción basada en el Evangelio de Juan, pero que abarca todas las escrituras. Un estudio más profundo que un sermón. Y le invitamos a permanecer con nosotros y a visitar nuestro canal. Tenemos listas de reproducción que usted puede, si quisiera ver algo del pasado, de los estudios o de los sermones de domingo, es bienvenido. Pero para comenzar, entonces vamos a leer y desarrollar el tema Su Palabra, una continuación. Queremos ahondar un poquito más en el tema Su Palabra. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Oremos por favor para pedir la dirección y la ayuda del cielo al tratar este tema. Padre que estás en el cielo, Señor, de las riquezas que hay en ti, de las promesas, los pactos y todas los decretos tuyos que son insondables para nosotros, pero que revelaste en tu palabra. Déjanos incursionar en este tema y que sea el poder de tu Espíritu Santo que ponga en nosotros claridad en mí para hablarlo y expresarlo, y claridad en todos los que han de escucharlo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, la palabra de Dios es todo, lo incluye todo. Por la palabra de Dios, dice el Salmo 63:6, fueron hechos los cielos y la tierra, y todo su ejército por el aliento de su boca. Y Hebreos 11:3 dice que por la fidelidad de Dios entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve, este mundo físico que podemos percibir con nuestros sentidos, fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios en el Salmo 33:6, el vocablo aparece ahí, es bidbar, y significa asunto, palabra o cosa. No significa solo palabra, significa también asunto, cosa, es mucho más amplio que palabra, pero también significa palabra. Vamos a ver un poquito de gramática hebrea, no nos caería nada mal ver algo de gramática. No pensemos que es imposible, quizá es imposible si no lo hemos estudiado, pero si lo hemos estudiado y conociendo no las profundidades de la gramática hebrea, pero sí algunas cosas de las palabras que nos interesan, de los términos que nos interesa estudiar en esta mañana, en este estudio de miércoles, nos va a ayudar. Ahí en el Salmo 33.6, versículo 6, el vocablo es bidbar. Es un constructo. Y constructo, ¿qué significa constructo? Es un término nuevo a nuestro idioma, a nuestra gramática castellana. Constructo no es otra cosa más que la palabra de. O sea, cuando dice ahí, por la palabra de Dios, en hebreo las palabras se forman a partir de una raíz. La raíz verbal de la palabra es dabar, y quiere decir él dijo, y eso es lo mínimo, las 3 letras. Pero si le pegamos una letra que sería preposición, entonces ya dice por la palabra.
Y si le cambiamos los signos vocálicos, que son estos puntitos de aquí, no solo dice por, sino dice por la palabra de. Eso quiere decir constructo. Entonces, en el Salmo 33:6 está casi una oración contenida en 4 letras. Y vamos a ver cómo ese vocablo, palabra, abarca todo, y para eso quisiera invitarle a ir a analizar el Salmo 105:11. Yo le he llamado la hermosura del Salmo 105, del 5 al 11, porque nos da esos versículos, ese pasaje, nos da una comprensión de lo que es la palabra del Señor, de lo que la integra. Así que veamos. El Salmo 105, del 5 al 11, nos permitirá entender mejor el significado de mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, de Juan 14:23. Veamos. Primero vamos a ver lo que significan los juicios del Señor, y eso está en el versículo 5 y 7 del Salmo 105. Leo. El versículo 5 dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, y de sus prodigios, y de los juicios de su boca. Aquí tenemos la primera palabra que quiero analizar como parte integrante del gran contenido conocido como la palabra, como mi palabra guardará. Y este es los juicios de su boca. Y está aquí, umishpetei. El versículo 7 dice: Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Y aquí dice mishpatav, habla de nuevo de los juicios. Ahondando en la gramática, entonces allá dice umishpetei. Tenemos aquí, esta letra es una conjunción y esta terminación es el constructo plural masculino, sería y los juicios de. Y la palabra juicios, que sería la raíz de este vocablo, es shafat. A partir de shafat, que es el vocablo principal o la raíz, se puede construir muchas formas, conjugaciones o acciones o sustantivos y aún adjetivos. Así que en el Salmo 105:5 aparece como un sustantivo, constructo, juicio de su boca. El absoluto en forma sustantival es mishpat, que quiere decir juicio. No está ni en plural, solo significa juicio. Y shafat, la raíz, es la acción de juzgar. Pero, ¿qué significa realmente mishpat y shafat? Significa algo muy, muy interesante. El significado, en forma breve, podríamos decir, de este vocablo shafat, mishpat o mishpetei, es como un procedimiento legal, los actos que se tienen que realizar para un proceso adecuado, para no dar por inocente al culpable o lo contrario. Y esta raíz, shafat, es la que da origen al nombre de uno de los libros de la Biblia que conocemos como el libro de los jueces. En hebreo es Shoftim, y quiere decir procedimientos o personas que están dedicadas a los procedimientos, a que haya un estado de derecho o una legalidad. Es lo primero, los juicios de su boca, los mishpatim,
sería el plural de mishpat, mishpat, juicio, mishpatim, juicios, procedimientos para el debido proceso. En segundo lugar tenemos otro nombre impactante, que es su pacto. Y esto aparece en el versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra, vuelve a aparecer la palabra dabar, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces aquí tenemos tres conceptos. El versículo 8 está muy enriquecido con su pacto, con el sustantivo palabra y con el verbo tzivá, que mandó para 1000 generaciones. Vamos de nuevo a analizar el contenido de estos vocablos. Primero veamos su pacto. Berito es su pacto. Este vocablo, su pacto, así como aparece en el versículo 8 del Salmo 105, tendría este sufijo que lo hace pertenecer a la tercera persona del género masculino. O sea, aquí dice, por eso dice su pacto. Esto lo hace de él, pacto de él. El sustantivo absoluto, o sea, cuando no tiene indicación de una pertenencia, pacto de él, o un plural, o alguna otra condición que le cambie el sentido original, es berit o brit, sería pacto, significa pacto. Lo interesante de este vocablo pacto que estamos analizando es su raíz. La raíz es bara. Qué curioso, es una raíz muy interesante. El significado verbal de este vocablo pacto, bara, se relaciona con Dios. Tiene más que todo una relación con Dios. Y es muy profundo porque más que un pacto entre dos, es un regalo, es un testamento, cuando es el pacto de Dios. Entre los hombres se puede decir que se hacen pactos, pero es entre iguales. El concepto moderno de un contrato en la venta y compra de cualquier artículo, de cualquier bien o de cualquier otra cosa que se quiera convenir entre dos personas que signifique un compromiso o un intercambio de dinero, pues se hace por un contrato. Es entre iguales. Yo doy este bien y él da este dinero, y eso al recibirse a satisfacción, pues estamos iguales, estamos contentos. Yo me quedo contento con el bien y aquel se queda contento con el dinero. Si yo recibo si yo doy el bien, me quedo contento con el dinero, y si recibo el dinero, creo que me quedo satisfecho porque lo puedo usar en lo que yo quiera. En cambio, el que compró el bien puede usar el bien para lo que lo compró. Eso sería un contrato. Pero respecto a Dios, eso cambia un poquito, porque nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. No estamos en capacidad de fuerza, de igualdad, para decir que vamos a hacer un pacto con Dios. Por lo tanto, el pacto, el brit, relacionado con Dios, que viene de la raíz bara, es más un regalo, es un testamento. La raíz verbal de este vocablo pacto, como ya dije, es bara. Bara es el verbo utilizado en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio bara Dios los cielos y la tierra. Bara, creó, o tal vez organizó. Creó u organizó. Es algo inmenso. El pacto de Dios pues tiene características de divinidad, de poder, que solamente vienen de Él.
Siguiendo con el término, los términos que estamos analizando en el Salmo 105, veamos también en el Salmo 8 el término dabar, que ya hemos analizado. Dabar, aquí aparece su palabra que habló por 1000 generaciones, dice el versículo, es dabar. Eso podríamos traducirlo como el sustantivo, su palabra o el asunto o la complejidad que abarca todo, que él habló por 1000 generaciones. Y aquí tenemos finalmente el tercer concepto en el versículo 8, que está muy enriquecido con los 3 conceptos, porque ya vimos que está el pacto, brito, su pacto, está dabar, la palabra, y también tzibá. Tzibá, este es un verbo, está en forma verbal y es un verbo intensivo. Eso quiere decir que es piel, cal, catal, es un intensivo en el pasado. El análisis de este término tzabá es el siguiente. El sustantivo absoluto sería misbah, que se ha traducido generalmente como mandamiento, pero que, haciéndole honor a la riqueza verbal y a lo que significa, sería más bien un encargo o una competencia o los atributos de Dios que Él nos capacita para cumplir, porque quiere que nos vaya bien. Si nosotros vivimos en sus encargos, en las competencias, en sus mandamientos, nos irá bien. ¿Cómo podemos verlo mejor? Digamos que si nos dan un dinero para hacer un viaje y una misión en el viaje sería un encargo que el que nos dio el dinero, la misión nos dio. Nosotros vamos y cumplimos con ese mandamiento, haciendo lo mejor posible. Retornaremos con la satisfacción de haberlo cumplido. Eso nos dará una satisfacción, nos llevará a un punto de prestigio, como lo dice el libro de Proverbios. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no delante de los de baja suerte. Y cualquiera otro que quiera hacer un encargo similar nos buscará para que lo hagamos, porque se va a conocer que cumplimos con el encargo, con la palabra, y nos da felicidad y nos dará disfrute. Pero si suponemos lo contrario, Dios no lo quiera, nos dan el dinero, nos dan los viáticos y nos vamos a hacer ese viaje, pero en lugar de cumplir con el encargo, dilapidamos el dinero en placeres, en deleites y en cualquier otra cosa. Cuando regresemos, vamos a venir asustados y a venir atemorizados, acongojados de esa circunstancia, y diremos que, o podríamos decir que nadie va a confiar en nosotros. Eso significa vivir o no vivir en los mandamientos. Dios tiene sus encargos, nos da los encargos, y cuando nosotros los hacemos, tenemos el premio de una felicidad, de una satisfacción en la vida. Y si no los hacemos, el no hacerlos, los mismos mandamientos nos protegen o nos van a desproteger, porque en este mundo estamos rodeados de una sombra de pesada, de dolor, de tristeza, de amargura, que solo los mandamientos del Señor, que son la luz para este mundo, nos pueden cubrir y nos pueden hacer vivir en dicha y en felicidad. Los mandamientos no son, como se pudiera pensar, un requisito debido al premio que tienen, porque tienen un premio, el premio de la dicha y la felicidad, pero no son como un requisito para alcanzar el favor de Dios. Son un regalo de Dios que nos permite deleitarnos en hacerlos y en cumplirlos. Entonces, Él aquí en el Salmo 105 nos abre
en el versículo 8 a ese concepto del mandamiento. Y leo de nuevo el versículo 8. Dice, se acordó para siempre de su pacto. Esto es lo primero y ya lo analizamos. De la palabra, que es el concepto más grande que contiene el pacto y muchas otras cosas más, que mandó para 1000 generaciones. Aquí aparece por primera vez en este pasaje del Salmo 105 la palabra mandamiento. Es la primera y la única vez. Y aquí dice que Dios la mandó, la conjugación, como dije, es un piel cal perfecto, que es intensivo, que mandó porque sabe que vivir en sus mandamientos nos va a hacer una dicha maravillosa. Continuemos con el contenido con los conceptos que están contenidos en esta porción del Salmo 105, del 5 al 11. Ahora veamos el versículo 9, y aquí aparece una palabra nueva, concertó. ¿Qué es concertó? Esta es la palabra carat, y luego dice con Abraham, concertó con Abraham, y de su juramento. Este es un concepto que no hemos analizado, es nuevo. Su juramento a Isaac. La palabra concertó es carat, y la palabra juramento es ushbuato, con Isaac. Ya hemos analizado la palabra pacto, y aquí en este versículo está carat, que es la palabra pacto. Concertó es la raíz verbal prácticamente de la palabra pacto, concertó. Es, como dijimos en el pasado, la misma raíz del verbo o del concepto su pacto que aparece en los versículos anteriores. Ahora veamos la palabra juramento del versículo 9. Ushbuato. Su juramento está escrito con un sufijo. Este es el sufijo que lo hace de él. Y está escrito con un prefijo que es la conjunción y. El sustantivo absoluto, por lo tanto, de este y su juramento es shebua. Como usted puede ver, shebua no tiene la conjunción ni tiene el sufijo. O sea, no tiene ni el y ni el de él, porque eso es lo que significa un sustantivo absoluto, que está en esencia, que no tiene agregado nada, ninguna otra palabra, cosa que en castellano no sucede porque la conjunción y la tenemos aparte, y su juramento, y su sería una conjunción, una preposición, y aparte sería la palabra juramento. En hebreo no ocurre así. El mismo vocablo juramento puede llevar y hacer una sola palabra con la conjunción y con el sufijo pronominal de él. Pero el sustantivo absoluto es entonces shebua. Eso es, diríamos, juramento. La raíz verbal de la palabra juramento es shabá, y esto nos lleva al acto de jurar. Shabá es él juró, y algunos dicen que tiene que ver con el número sagrado 7. Generalmente el jurar tiene la misma raíz de la palabra 7, de la palabra séptimo. Versículo 10, la palabra decreto. Tenemos un concepto adicional, decreto, dice, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Hemos ya analizado con bastante detenimiento la palabra britó o bará, pacto, así que nos dedicaremos a ver la palabra decreto, que es jok. En este versículo la palabra decreto aparece con 2 letras, jok. Es un sustantivo singular absoluto, como expliqué, no tiene conjunción, no tiene preposición, no tiene sufijo pronominal,
sino que aparece decreto nada más. La raíz verbal de decreto es hakak, que significa una decisión, un determinar, y que podemos entender mejor en la siguiente escritura de Jeremías 31:35. Y leo: así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas, el Señor de los ejércitos, ese es su nombre. Entonces, aquí en Jeremías 31 aparece la palabra Jukot, que proviene de la palabra Jok. Como dije, es el absoluto, pero aquí en Jeremías ya tiene algo pegado, porque ya no está las dos letras Jok, sino tiene una letra adicional, Jukot, que lo hace un constructo de índole femenino, y lo analizaremos. Las leyes de los planetas, las leyes de las estrellas, estas leyes que dice Jeremías 31:35 son llamadas Jukot. Jukot. Dije que era un sustantivo plural, esta letra que suena como Jukot, como T o T, lo hace plural y lo hace constructo. Entonces, ¿qué quiere decir? Leyes de Jukot son leyes de. Jok es decreto o ley o una determinación. Jukot son leyes de. La raíz, pues, como hemos dicho anteriormente, es Jok, y la raíz verbal es Hakak. Su significado es, pues, lo que no cambia. Las leyes de la luna, las leyes de las estrellas, las leyes de los planetas, tiene millones de años de estar funcionando. Puede ser que en unos 5,000 millones de años la luz del sol se acabe. ¿Por qué? Porque hay un elemento llamado entropía que está haciendo que todo se descomponga, el universo y todo. Porque está todo el lado de esta creación, lo que no es el cielo, está influido por el árbol del conocimiento malo, que se le dio entrada para que influyera en toda esta creación con el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Sin embargo, estas leyes son tan permanentes que a la historia de un ser humano o la historia que llevamos en la Tierra casi no es significante, porque en 5,000 millones de años anteriores o futuros, ¿qué no puede pasar, verdad? Así que podemos decir que es muy bien descrito por Jeremías 31:35 como un decreto. Es para decir que esos son los decretos de Dios, lo que no cambia, lo decretado por el Señor, que es también lo que Él promete. Entonces, si volvemos a Juan 14:23, Jesús le respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. En eso estamos. Claro, el premio es mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero lo que yo estoy viendo es sobre el término palabra, mi palabra. Al regresar aquí, hemos dicho que su palabra, su dabar, lo incluye todo. Para comprenderlo, pondremos y haremos una clasificación de los términos que hemos analizado gramaticalmente del Salmo 105, del 5 al 11. Y haremos dos grupos. Un grupo le llamaremos las promesas de Dios y otro grupo le llamaremos los procedimientos de Dios. Veamos primero las promesas. ¿Qué son las promesas? Son algo que viene de Él y que no cambia, por lo tanto es su pacto.
algo que Él concertó, algo que Él decidió y que Él, como creador, tiene potestad de darlo a quien Él quiere, de regalarlo a quien Él quiere. Brito su pacto. Y luego, en este rango de lo que Él hace sin necesidad de preguntarnos y sin necesidad de que lo merezcamos, está su juramento. Esto entra en el rango de las promesas, su juramento y su decreto, lo que no cambia, lo que es permanente. Entonces, en el Salmo tenemos estos conceptos, su pacto, su juramento y su decreto, que vienen a formar las promesas de Dios. Y también tenemos los procedimientos. Los procedimientos son sus juicios, el debido proceso. Dice el Salmo 105, versículo 17, dice: justo es el Señor con todas sus obras y bondadoso es el Señor con todas sus obras y justo en todos sus caminos. Esto es sus juicios, el debido proceso. Él no hará nada que se salga de la rectitud. No castigará al inocente, tampoco podrá dejar limpio al culpable o libre al culpable. Tiene que tener una recompensa, ya sea negativa o positiva. Esos son sus juicios, y dentro de sus juicios y dentro de lo que le hemos llamado los procedimientos, tenemos a los mandamientos. Los mandamientos en forma plural sería misbotab, mandamientos de Él. En forma singular, absoluta, sería misbah, los mandamientos. Ya dijimos que los mandamientos son un camino que nos deja el Señor para que disfrutemos de esta creación, para que podamos iluminar nuestro sendero, ya que dice el Proverbios capítulo 6 que el mandamiento del Señor es luz, es lámpara, que su palabra, dice el Salmo 105, 119, 105, su palabra es lámpara para iluminarnos en el camino. Entonces, los dos conceptos son los procedimientos y las promesas. En el próximo estudio queremos continuar con este tema y queremos ahondar un poquito más sobre cómo escrituralmente podemos encontrar que guardar su palabra contiene ambos, los procedimientos y las promesas. Y diríamos que las promesas son las que nos dan la salvación gratuita. El pacto es el testamento, el regalo que hemos recibido y que no cambian, aunque las leyes de la luna y del sol puedan cambiar en 5,000 millones de años. Las leyes de Él, las promesas de Él son firmes por toda la eternidad, y veremos la relación que hay y cómo nos explica las Sagradas Escrituras de la necesidad de ambas, de los procedimientos y de las promesas del Señor. No debemos confundir, pensar que cuando cumplimos un mandamiento estamos teniendo un mérito muy grande. No, el Señor dijo que si cumples lo que se te manda, porque puedes estar orgulloso, pues has cumplido lo que se te mandó, no has hecho más. Y pensar que cumplir un mandamiento nos da salvación es un orgullo, es un error. No es así. Somos salvos por el pacto de Él, que Él concertó. Somos salvos por la decisión de Él, por sus promesas, porque Él lo juró, no por otra razón.
Para eso Él mismo vino, Él mismo llevó nuestros pecados, es decir, nuestra culpa. Él mismo vio nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, porque ya no nos alcanzan los pecados, ya estamos fuera de su alcance, porque Él los llevó, Él pagó la deuda, porque Él quiere, nos hace el juramento, nos hace la promesa. Ahora somos curados por su herida somos curados. Bendito sea Él y bendita sea su gracia, su bondad. Es como para vivir solamente agradecidos por esa salvación tan grande. Es todo lo que hay en nuestro corazón. Todo es para bien. Esa es la salvación tan grande. Gracias, Padre, que estás en el cielo, por tus promesas, por tus pactos, por tus juramentos, que obviamente sin merecerlos nos cubriste, nos abundaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas por eso. Estamos tan agradecidos por la salvación que nos has dado. Permítenos conocerla, difundirla y disfrutarla. En el nombre de Jesús. Amén. Lo invito a continuar estos estudios el próximo miércoles. Desentrañaremos o continuaremos y concluiremos el tema que hemos empezado ya hace un miércoles sobre el contenido de su palabra. Que Dios lo bendiga. Nos veremos con su favor el próximo miércoles, y antes, en medio de este y el otro miércoles, tenemos un servicio el domingo a las 9 de la mañana en línea, que lo invitamos a participar, a visitarnos en los enlaces que usted conoce, y a las 10 de la mañana un servicio presencial. Hasta entonces, la paz de Dios con usted.